Que vayamos a la palabra de Dios. El tema que hoy quiero tocar es un tema de compromiso, de correspondencia. Se titula Lo que Dios hace y lo que yo tengo que hacer. Amén. Diga conmigo, lo que Dios hace. Y ahora fuerte, lo que yo tengo que hacer. Amén. Tenemos derechos en Dios, pero también tenemos deberes. Él espera de nosotros que correspondamos a ese amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 24. Es un verso bien corto. Dice la palabra del Señor así. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Quiero escucharlos a ustedes. Creo que ya está puesta. Bueno, es bastante sencillo. A ver. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Otra vez. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bueno, y aquí queda como la incógnita de qué está hablando. Lo importante aquí habla de la santificación, pero lo importante aquí es que Dios es poderoso para hacer. Amén. Dios es poderoso primero ¿para qué? Para llamarnos. Él nos ha escogido como sus hijos, como su esposa, y Él es un Dios fiel que nos ha llamado para que nosotros también seamos fieles, para que nosotros también correspondamos a esa fidelidad. Y Él es poderoso y Él es fiel porque nos llama, pero también es poderoso para hacer, para realizar en nuestras vidas cosas gloriosas, para perfeccionar la obra que ha empezado. Entonces vemos aquí una relación de tú a tú, y eso es lo que yo quiero hablar en este corto tiempo, una relación personal, interpersonal, de esposo que es nuestro Dios, amén, nuestro Señor Jesús, a esposa que somos nosotros, la novia del Cordero, amén, ¿cuántos hacen parte de ella? Entonces Él está hablando directamente a eso, a la esposa. Él quiere que haya una relación. Y Él es poderoso para hacer cosas que quizás nosotros decimos, ¿y ahora quién nos podrá ayudar? ¿Y ahora quién nos podrá defender? ¿Y ahora cómo voy a cambiar? ¿Ahora cómo voy a agradar a ese esposo? Bueno, no se asusten. Él nos va a ayudar, Él nos va a cambiar, Él nos va a moldear, a transformar cada día. Entonces lo importante aquí es conocer lo que Dios hace. ¿Para qué? Dice la Biblia, y conoceremos y proseguiremos en conocer a nuestro Dios. ¿Para qué? Porque cuando conocemos a nuestro Dios, cuando nos damos cuenta de las cosas que Él hace, de seguro más nos vamos a enamorar de Él. Amén. ¿Así le ha pasado con su esposa? Entre más la conoce, más se enamora de ella, o viceversa, o entre más la conoce, más quiere aislarse. Teníamos la oportunidad con mi esposa de estos días de hablar y me decía, ¿se volvería usted a casar conmigo? Si a usted le preguntaran en esta mañana, ¿qué haría? Si tuviera la oportunidad de volver a escoger, ¿lo haría con la persona que ha vivido mucho tiempo? ¿Amén? Entonces ahí está, conocer a Dios. Entre más la conozco, entre más lo conozco, más me tengo que enamorar de Él. Entre más conozco a mi esposa, más me tengo que enamorar de ella. Amén. Porque no siempre son las cosas malas. No siempre hay cosas, errores que tenemos que son chiquiticos, pero tienen que sobreabundar ¿qué? Las cualidades. Las cosas bonitas, y tratemos de siempre no mirar esas cosas que a veces afean nuestra relación, porque si le ponemos importancia
y ponemos la mirada en esas cosas, de seguro la próxima vez que nos digan te casarías, diríamos que no, voy a buscar otra opción. Se dice, hay un dicho que dice la gente, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Ahora no es que hayamos conocido a la peor, no. Es la bendición de Dios para nosotros. Y eso mismo podemos hablar con nuestro Dios. Porque muchos dicen que Dios es malo, pero no. La mejor experiencia de mi vida particular es haber conocido a Dios. Y en algunas ocasiones me ha pasado por momentos difíciles, momentos malos, momentos feos, que uno diría no es justo, ahí no está Dios. Pero sí, me he dado cuenta que es Dios el que nos permite pasar por la prueba, el que nos permite pasar por el desierto, amén. Y ahí está el Señor obrando para que cada día lo conozcamos como el alba está dispuesta. Ahí está Dios dispuesto para que cada día nos acerquemos y veamos y nos enamoremos más y correspondamos a esa frase de fidelidad. Él espera de nosotros fidelidad, amén. Porque fiel es el que nos llama y quiere que los que son llamados también seamos fieles a Dios. Y nos vamos a enamorar porque cada día le vamos a conocer. Amén. ¿Cuántos conocen a Dios? Algunos dirán que sí lo conocen porque ha actuado de una forma y de otra. Bueno, yo les voy a mencionar algunas cosas de las que hace Dios que quizás ustedes ya las conocen, pero le van a fortalecer. Lo primero, ¿qué es lo que hace Dios? Recuerde que el título es Lo que hace Dios y lo que yo tengo que hacer, amén, en una relación interpersonal de esposo a esposa. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo primero, espera con paciencia. Espera con paciencia. ¿Cuántos lo creen? Qué bueno es que una de las características y cualidades de Dios es la paciencia. Él es un Dios paciente para esperarnos. Él es un Dios paciente para tener el control de todas las cosas y saber que todos los hombres van a llegar al arrepentimiento. Y está esperando, y por eso 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, porque Él sabe que algún día usted y yo y los que quizás no han llegado van a llegar a los pies de Cristo, amén, y nos espera con paciencia. Y para ello, Oseas capítulo 11 es el versículo o el capítulo perfecto para conocer la paciencia de Dios. El versículo 1, si se puede mirar acá, al versículo 4 dice la Biblia, Oseas capítulo 11, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Él te ama, Él me ama. Y a través de ese amor quiere el cambio de tu vida. Pero a veces no se dan de un día para otro. ¿Cuántos aman a la esposa? ¿Cuántos aman al esposo? Pero queremos que ella sea como yo quiero que sea. Y a veces no se da. Y tengo que ser paciente. O quizás el viceversa, ¿no? Ella la que tiene que ser paciente. ¿Cuántos años? Para que tú cambies, para que tú dejes de hacer el mal, para que tú te vuelvas cariñoso, para que tú te vuelvas amoroso con ella, y tienes que esperar mucho tiempo. Pero quiero decirte, tarde o temprano va a llegar ese momento de el cambio. Amén. Dios espera el cambio en ti. Dice la Biblia, ¿ya lo encontraron? No. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Nosotros somos amados con un propósito, el propósito de cambiar. Dice la Biblia, de Egipto llamé a mi hijo y cuanto más yo lo llamaba, más se alejaba de mí. Cuanto más yo lo amaba, más él se entregaba a los Baales. Cuando más yo lo quería,
en mi presencia, Él se alejaba de mí. Él es un Dios paciente y espera de nosotros el que vengamos a adorarle a Él. Amén. Él está esperando. Y algunos quizás no lo hemos entendido de esa forma. Porque si fuera así, aquí estaría llena este lugar. Independientemente de pensamientos y de cosas. Es una comunión de nosotros con nuestro amado. Porque nos hemos enamorado de Él. Y porque nos estamos enamorando de Él. No importa lo que piense, aquí estaría yo con mi amado. Amén. Y dice la Biblia, entre más lo llamo, Él más se aleja de mí. Entre más yo me entrego, Él va y se sacrifica los Baales. Él va y se entrega al mundo. Entre más yo dedico y lo bendigo, Él se hace loco. Dice la palabra del Señor así. Versículo 3. Yo con todas esas cosas, quiero decirle que el Señor, con todo eso, con todas esas mañas, con todas esas rebeldías que nosotros tenemos, con todo eso, por eso dice la Biblia, de tal manera, con todo eso, Él nos enseñaba. Él nos enseña. Y lo más importante de este versículo 3 es que dice la Biblia que nos toma de su brazo. No nos toma de ¿cómo se llama acá? La patilla, me llaman en mi pueblo. La patilla, no, la oreja es esta. La patilla. Cuando el chico no quiere aprender, la mamá lo coge de la patilla y lo arrastra. Aquí duele. Hagan la prueba y verá. Lo coge y lo arrastra y lo lleva y le demuestra lo que tiene que hacer. Pero Dios no te va a coger de la patilla para traerte todos los domingos a la iglesia. Dios te va a tomar ¿de dónde? Del brazo, amén. Del brazo y te va a decir, tranquilo, yo voy a estar contigo. Usted va a sentir protección, respaldo, cuidado ahí, al lado tuyo. Si sientes que te caes, se afianza duro y no se va a caer, amén. Vas a sentir un respaldo de parte de Dios. Él no está para juzgarte. Él no está para criticarte. Él está para ayudarte y tener paciencia hasta el día que tú te decidas por Él. Él es un Dios paciente. Él lo tomaba. Y lo más triste es que a veces el Señor nos está tomando del brazo y según este verso no conoció que yo le cuidaba. ¿Cuántos se sienten cuidados por Dios? Todas las cosas que tenemos, todas las cosas que Dios nos ha permitido tener, no es por nuestra fuerza y habilidad, sino otra cosa, es por el cuidado que Él tiene para con nosotros. Pero a veces creemos que es por nosotros mismos, nuestras propias habilidades, y no nos damos cuenta que Él es el que nos cuida. Él nos toma de su brazo, dice la Biblia, versículo 4. Pero a veces ignoramos que es Dios el que nos está cuidando. Y dice el verso 4, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, o sea, hace todo lo imposible. ¿Sabe cuáles son las cuerdas humanas? Puede ser usted, puedo ser yo, que voy. Pero las cuerdas humanas fue directamente nuestro Señor Jesucristo, que vino y se entregó por cada uno de nosotros. Amén. Esas cuerdas de amor vinieron para que nosotros pudiésemos acercarnos ante Él. Sin ninguna barrera, sin ninguna excusa, llegar ante su presencia. Qué glorioso y perfecto amor de Dios para cada uno de nosotros, para el mundo entero. Pero el mundo no se está dando cuenta de esto. Quiero decirte, lo primero es, Dios tiene paciencia. Y la va a tener hasta el último día. Amén. No desaprovechemos este privilegio tan grande. No solamente de usted, sino de su pariente. Usted está quizás triste,
porque mi hijo no se arrepiente, porque mi hermana no llega a los caminos, yo la invito todos los días, pero no va a la iglesia, mi esposo no deja el cigarrillo, no deja el alcohol. Quiero decirte, Dios tiene paciencia con él. Y va a llegar el momento, si no desmayamos, dice la Biblia, que llegará el tiempo de la conversión. Amén. Solamente no lo dejemos solo. Sigamos orando por aquellos. Dice la Biblia, oren por todos los hombres, pero oren ¿cuántas veces? Todos los días, que Dios en su paciencia se encargará de ello. Amén. Entonces lo primero que vamos a conocer es que Dios es un Dios paciente. No es el hecho para que usted se haga loco ahora, como Dios espera por mí, entonces yo voy a volver a sus brazos cuando tenga 80, dice la canción. No, 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 no. Dios es un Dios paciente, pero mañana puede ser el día de tu partida. Así que aprovechemos esta oportunidad. Número 2, de las cosas que Dios hace. Tener paciencia, la primera. La número 2, Él nos da cosas. Algunos dirán, bueno, ¿y eso qué significa? Nos da cosas, cosas es cualquier cosa. Bueno, quiero que vayamos a la Biblia. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hay una pregunta, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos da cosas. Ahora, no cosas, nos da todas las cosas. ¿Y qué serán todas las cosas? Algunos lo podrán espiritualizar. ¿Está bien? Está bien que lo espiritualicen esa frase. Pero si no la quieren espiritualizar, la pueden materializar y también está bien. La Biblia está diciendo que Dios es un Dios poderoso, que conoce todas nuestras necesidades, que Él es rico en gloria y nos dará todas las cosas. Usted verá si no tiene todas las cosas. Dice la Biblia, ir y comprar sin dinero vino y leche. Y yo estaba cogiendo esa maña, me iba a comprar sin dinero vino y leche. Una vez me fui a comprar casa sin dinero. ¿Y adivina qué pasó? Aleluya. Estaba esperando el momento para que mis hijos tuvieran dónde meter la cabeza. Y el Señor, en forma milagrosa, me regaló un sombrero para que ellos tuvieran dónde meter la cabeza. Amén. Entonces es eso. Es un chiste. Nos da todas las cosas si usted lo pide. Creyendo, con fe, lo recibiréis. Y todas las cosas es todas las cosas. Ahora, si usted quiere subirle un poquito, dice la Biblia tremendas cosas. ¿Han leído ese verso? Salmos capítulo 65, verso 4 dice: con tremendas cosas me responderás tú en justicia. Son tremendas cosas para bien, tremendas cosas de bendición, que es lo que nosotros queremos, pero también vendrán cosas que no te van a agradar, que también viene de parte de Dios, porque ¿qué dijo Job? ¿Recibiremos del bien de Dios el bien y el mal no? Esas también son cosas de Dios. Ahora, no es que Dios esté para darnos el mal, por nada del mundo. Lo que pasa es que nosotros le llamamos mal a lo que no es platica. A la prueba le llamamos mal, ¿no? A la angustia le llamamos mal. Pero es parte de las cosas que Dios también tiene predestinadas para nosotros, para que podamos ser probados y conocidos de qué material estamos hechos. Porque cuando nos dan todo lo bueno, todo lo chévere, amamos, correspondemos a ese amor. Pero cuando nos dan las cositas que no nos gustan, ahí le damos la espalda. Y ahí es donde Dios quiere probarnos en realidad. Amén. Entonces vamos a estar de acuerdo con las cosas que Dios tiene para nosotros, sean buenas o sean malas. Amén. Él tiene cosas maravillosas. Cosas gloriosas para cada uno de nosotros. Número 3, otra de las cosas que Él nos da es que Él nos defiende. Amén. Él nos cuida. Él está protegiéndonos.
Él nos está colocando en su mano para guardarnos. Él envía a su ángel y te defiende y me defiende. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra de Dios. Él nos cuida de noche, de día. Él nos cuida, amén. Él nos guarda. Son las cosas que Él nos da. Es la bendición que Él tiene para nosotros cada día. ¿De dónde vendrá mi socorro? Solo de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará tus pies resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que guarda Israel. Él guardará tu entrada, Él guardará tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Son las cosas que Él nos da y por las que nosotros debemos enamorarnos cada día y corresponder a ese amor. Otra de las cosas que Él nos da, lo que Él hace es que Él nos perfecciona. ¿Cuántos lo creen? Él se encarga de perfeccionar ese genio. Él se encarga de perfeccionar nuestra vida. A veces decimos, Señor, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cuándo voy a dejar de hacer lo malo? Pablo tenía ese problema. Y él decía, tengo una lucha interna. ¿Cuántos luchan a veces internamente y con su carne? Y ella quiere hacer algo. Y usted no quiere que la carne haga lo malo, pero a veces lo que no quiero hacer, eso hago. Dijo la hermanita que estaba golpeando para evangelizar con su Biblia. Ella no quería hacer lo malo, pero de repente escucha la música y golpeando la puerta para evangelizar, pero la música fue más fuerte y empezó a mover la cinturita. Lo que no queremos hacer, eso a veces hacemos. Y lo que queremos hacer, como venir a la iglesia, como ayunar una vez a la semana, como venir a la oración madrugadora, eso lo queremos hacer, pero no lo hacemos, ¿cierto? Esas cosas, Señor, y por eso nos justificamos. Señor, tu palabra dice, por eso es que yo no ayuno. Yo sí quiero ayunar, pero no lo hago. Yo sí quiero orar, pero no lo hago. Yo sí quiero diezmar, pero no diezmo. Solo es querer. Pero hay una parte que dice, Dios coloca tanto el querer como el qué, como el hacer. Amén. Así que no hay la excusa. Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege, pero también Él es el que nos perfecciona. Nos perfecciona, quita las asperezas, las arruguitas que hay, las cosas que están saliendo que son malas, las quita de nosotros. Esas son las cosas que Dios hace para que nuestra vida sea una vida de ejemplo. Amén. Un terminado hermoso. Y cuando la gente mire al cristiano diga, eso es creación de Dios. Déjate formar por el Señor. Yo les decía, a veces tenemos que permitir que el martillo llegue, nos pula, la cegueta nos corte, el horno quizás nos caliente para pulir la pintura y todas estas cosas, pero con el fin de dar un resultado perfecto. Él nos perfeccionará. Filipenses 1:6. Te va a perfeccionar y es lo que está haciendo. Él va a perfeccionar la obra que empezó. No tenga miedo, que todavía no ora 6 horas, ya lo logrará. Amén. Otra cosa que Él hace, lo que Dios hace. Número 5, nos santifica. Nos santifica. Primero nos perfecciona, pero también nos santifica. Dice la Biblia en el capítulo que leímos, el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea que guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, es que el Señor se va a encargar de santificarte. Amén. Aquellos que todavía piensan en las cosas de la carne, aquellos que todavía son débiles en las cosas del mundo, el Señor te va a perfeccionar. Pero hay un proceso de la perfección y espero que andemos en ese proceso. Se lo voy a decir bien rapidito. El proceso de la santificación es que quiero decirte, y lo hemos dicho y siempre lo vamos a hablar,
Es que sin santidad nadie verá al Señor. Eso no es un tema de mandar a recoger. Eso es un tema de todo el tiempo predicarlo. La iglesia tiene que ser santa en toda vuestra manera de vivir, en su forma de hablar, de mirar, de actuar, de caminar, de vestir, de todo. Tiene que ser santo para agradar siempre a nuestro Dios. Porque es la voluntad del Señor, vuestra santificación. Lo que más se agrada Dios de nosotros es que nosotros seamos ¿qué? Santos. Amén. Porque, siempre lo hemos dicho y la Biblia lo dice, sin ella, sin la santidad, no vamos a ser salvos, no vamos a llegar al cielo. El requisito número 1 siempre será la santidad. Ahora, Él nos santifica, pero hay un proceso de la santificación. ¿Y cómo inicia ese proceso? Por si no lo saben, inicia cuando yo reconozco que soy pecador. Amén. Cuando yo acepto a Jesucristo en mi corazón como el único y suficiente Salvador. Ahí empieza el proceso de la santificación. Cuando yo vivo como Él. Dice la palabra de Dios, este verso me gusta. El que dice que permanece en Él, debe andar ¿qué? Como Él anduvo. O sea, algunos dirán, yo soy de Cristo. Bueno, muéstreme tu caminar, tu andar, cómo andas, cómo vives. Les predicaba en el grupo familiar, nosotros debemos de oler a Cristo. ¿A qué hueles tú? ¿A chivo? ¿A chivo sin bañarse? ¿A diablo sin bañarse? ¿A qué hueles tú? Debes oler a Cristo, amén. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Perfecto. Y no quiere decir que no te puedas relacionar con las personas del mundo. Claro que puedes. Entonces, ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo le vamos a dar a entender? No, lógico. Lo que no hay que hacer es mezclarnos con el mundo. Me dice una persona en alguna ocasión, pastor, a mí me gusta, tengo una debilidad. ¿Tú qué opinas de eso? A mí me gusta pararme frente a los prostíbulos. Yo le dije, pues depende. ¿A qué te paras frente a los prostíbulos? A mirar. No, ahí está mal. Yo creí que iba a predicar, que cada vez que iba a salir alguien de allá para corregirlo, lo ibas a instruir en la palabra. Ahí está bien. Pero si es para mirar, está mal. No tienes que estar en esos lugares. Amén. Tienes que andar como Cristo anduvo, dice la palabra del Señor. Y ese es el proceso en sí de la santificación. Teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el que nos santifica. Amén. La iglesia tiene que avivar, ser avivada en el Espíritu Santo todo el tiempo. Si no hay Espíritu en nuestra vida es muerta, porque Él es el que da la vida. Amén. La presencia. Y a veces debemos de dejar un poco la timidez de cristianos. Hoy en día se está apagando todo. Antes era como más fuego. Y el fuego en sí hace que usted se mueva. Si usted se está prendiendo cualquier parte de su cuerpo, lo hace mover. Amén. Y el fuego del Espíritu Santo lo hace mover. Cuando venimos al culto tenemos que movernos, tenemos que danzar, no solo es quieto. Dios se mueve en la quietud, pero también se mueve, se manifiesta en medio del movimiento, de la tormenta, ahí, cuando siente la presencia de Dios. No siempre tiene que ser el espiritual el que se mueve de esta forma, ni tiene que ser el espiritual el que ni parpadea, no. Pero hay momentos, amén. Hay momentos que la presencia de Dios llega y usted empieza a hablar lengua, empieza a hablar otro lenguaje espiritual. Escuche bien, lenguaje espiritual. Algunos se critican porque cuando llegó el Espíritu de Dios al aposento alto empezaron a hablar en lenguas. Y las lenguas era el idioma de cada quien, algunos hablan así. Pero es que el idioma de cada quien es el lenguaje natural. No es un lenguaje espiritual. Y para comunicarnos con el Espíritu se utiliza el lenguaje ¿qué? Espiritual. Puede ser inglés, puede ser esto. Ese es un lenguaje natural. Puede ser francés, puede ser lo que sea. Pero para comunicarse con el Espíritu es espiritual.
Ni el francés, ni el inglés, ni el italiano lo conoce, amén. Así que a veces puede llegar ese idioma a tu vida y empezar a hablar y a moverse. Y ahí está el Espíritu de Dios, teniendo el Espíritu Santo. ¿Listo? Terminamos con eso entonces, las cosas que Dios hace. Ahora vamos a las que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que Dios hace? Son 4 cositas, nada más, 5. ¿Quién me ayuda? Lo primero, tiene paciencia, amén. Lo segundo, nos da cosas. Grandes cosas, abundantes cosas, hasta donde su fe le permita llegar. Si usted quiere un carro 0 kilómetros, el Señor se lo va a dar. Nosotros ya vivimos esa experiencia. En algunos años atrás quisimos comprar el carro y pensamos en el chatarrito más feito, el más baratico. Y llega una voz que nos dice: Dios también te puede dar el 0 millas, dicen acá, 0 kilómetros en mi país. Y nos enfocamos en el 0 kilómetros y pasó el milagro. Los pastores andando en 0 kilómetros. Ahora sí se está robando los diezmos. No importa lo que piense la gente. Ahí está Dios obrando, amén. Porque si usted no hace cosas por pensar en lo que dicen los demás, siempre vas a estar ahí. Cuando el carro empieza a andar, el perro empieza a ladrar. Cuando tú te empiezas a mover, la gente empieza a criticar. Si se mueve, lo critican. Y si no se mueve, también. ¿Amén? ¿Alguna vez han visto la historia esa de los 2 ancianitos que van en un burro y 2 personas atrás empiezan a juzgarlo? ¿Cómo es posible que vayan encima del burro? ¡Pobre burro! Entonces se baja la señora y empiezan a criticar al señor. ¿Cómo es posible ese señor tan... Dejó ir a la señora a pie. Se baja el señor, se sube la señora y empiezan a criticar a la señora. Luego se bajan los 2 del burro y empiezan a dar el burro. Esa gente sí es bruta. Llevan un burro y caminando, y van caminando. Todo lo que tú hagas te lo van a criticar. Amén. Pero quiero decirte, Dios te va a dar grandes cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Número 3, Dios nos guarda, nos defiende, nos protege. Número 4, nos perfecciona. Y número 5, nos santifica. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, ahora vamos a lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo les dije desde el principio, lo que tenemos que hacer es que tenemos que corresponder a ese amor, a esa fidelidad, amén. No es solamente como embudos, reciba y reciba, porque a veces somos los hermanos embudos. Tenemos así, ¿saben qué es un embudo? Dios solo echa para acá y no hay forma de salir. No sacamos nada, no damos nada para Dios y no estamos correspondiendo a ese amor. La forma de corresponder a ese amor es andar en santidad, amén. A mí me gusta el pasaje, los pasajes son 2 pasajes del libro de Juan, donde la mujer que iba a ser golpeada y apedreada se acerca a Jesús y le dice: ¿alguien te condenó? Y ella dice: no. Y le dice Jesús: ni yo te condeno. Pero le dice algo importante: vete y ¿qué? ¿Cómo? No peques más, amén. O sea, ve y empieza a andar una vida de acuerdo a Dios, a corresponder al amor tan grande, porque fue un amor que la defendió. Donde Jesús no llegue, la apedrean, la acaban. Y quiero decirte que Jesús llegó en el mejor momento para defenderte a ti. Quizás a título personal, pero también a defender tu relación. Dios llegó en el mejor momento para defender mi relación, mi hogar, aun cuando quizás ya estaba a punto de destruirse. Ahí llegó Dios. Él llegará, Él está llegando a su casa, Él está llegando a su hogar en el mejor momento. Amén. Si tiene necesidad, si tiene problemas en su hogar, en su familia, Dios está llegando ahí para levantarte. Pero tienes que tomar una decisión.
vete y no peques más. Luego se encuentra con otra persona que está a punto de meterse al estanque, un paralítico allí que no se podía levantar, y Dios de una forma o de otra lo levanta, amén, lo mete allá. Bueno, no necesita meterlo, lo sana, le dice toma tu lecho y anda. Y se lo encuentra en cierta ocasión en la iglesia a Jesús y le dice, usted es el que yo te sané, usted es el que yo sané. ¿Qué hace haciendo cosas malas? Y le dice, y me llama la atención este verso. Si lo puede buscar, hermano Ángel, está en Juan 5:14. Juan 5:14, dice la Biblia, después le halló en el templo, ojo, y le dijo, mira, esto es para ti, has sido sanado, has sido salvado, has sido transformado, has sido cambiado. O sea, le está llamando la atención. No sé si fue en el mismo momento, pero se lo encuentra después en el templo. Menos mal fue en el templo, pero se lo puede encontrar en otro lugar. Jesús te puede encontrar en otro lugar y te tiene que recordar, oye, tú has sido sanado, tú has sido transformado, tú has sido cambiado. Le está diciendo, no es la misma escena de la mujer. Tú has sido sanado. Y luego le recuerda, no peques más. O sea, lo que vemos en esa escena es que el bendito, aunque estaba en la iglesia, estaba pecando. ¿Qué estaba haciendo? No sé. Mirando a la hermanita como danzaba, mirando al hermanito como aplaudía, no sé qué estaba haciendo, pero estaba fallando. Y el Espíritu de Dios tiene que venir y recordarlo, oiga, tú has sido sanado, tú has sido cambiado. ¿Qué estás haciendo ahí? Él le dice, no peques más. Recuerda, no peques más. Es lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer. No volver a pecar. Amén. Y luego le dice una realidad. No es que lo asuste ni lo amenace ni nada. Le dice una realidad. Para que no te venga alguna cosa peor. ¿Estamos? Ojo, los que pecan deliberadamente, ya no queda más sacrificio, dice Hebreos 10. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor. Ya no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Vamos a corresponder a ese amor, no por miedo a que nos vayamos al infierno, no, porque hemos conocido a Dios y le vamos a conocer cada día más. Y estoy ya terminando, encuentro una historia, la historia de la mujer que se acerca, la mujer del flujo de sangre, amén. ¿Se acuerdan de la historia? Me llama la atención esta historia, está en Marcos capítulo 5. Dice la Biblia, el versículo 25, una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, habían intervenido en ella, ella había tenido que pagar, ella había tenido que gastar todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Pero esta mujer tomó una decisión y yo veo aquí algo chévere, hermoso, glorioso de lo que nosotros tenemos que hacer. Las cosas que Dios hace y las cosas que yo tengo que hacer. Y lo primero que tengo que hacer de acuerdo a este pasaje es que el verso 27 dice, y cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Versículo 27, hermano Ángel. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? O bueno, ya lo segundo. Lo primero es no pecar más. Pero lo segundo es ¿qué? ¿Tener fe? No. Aunque sí, está bien, estoy de acuerdo. Pero lo primero, este verso me lo dice, es cuando oyó hablar de Jesús.
La fe es por el oír. ¿Pero el oír qué? Los chistes groseros. La palabra de Dios es la que nos cambia, es la que nos transforma, es la que trajo el cambio a esa vida. Ella escuchó hablar de Jesús, has escuchado hablar de Jesús, le hablas de Jesús a la gente, a tus vecinos, ahí va a encontrar el cambio, amén. Ella encontró el cambio cuando escuchó hablar de Jesús. ¿Qué escuchó hablar de Jesús? Jesús cambiaba, Jesús transformaba, Jesús sanaba. Jesús la podía sanar. Era el único, los médicos no pudieron, pero cuando escuchó hablar de Jesús, ¿qué estás escuchando tú? A veces tenemos que preguntarnos la importancia de oír, amén. De oír la palabra, porque es la que trae fe a nuestras vidas. Somos edificados de acuerdo a lo que escuchamos. Somos desanimados de acuerdo a lo que escuchamos. Los espías trataron de desanimar al pueblo. Caleb y Josué lo animaron. ¿Tú qué estás escuchando? ¿Al que te anima o al que te desanima? No lo puedes hacer, no lo vas a hacer, nunca lo vas a lograr. A veces prestamos oído, atención a eso, y ese es el resultado. Escucha la voz de tu Padre Celestial, amén. Escucha la voz de tus papás, escucha la voz de tus pastores que te corrige, que te enseña, que te dirige, que te instruyen. No escuche la voz del enemigo. La primero es oír. Otra cosa que veo acá es que dice la palabra de Dios, versículo 28, una mujer que decía muchos años, padecía de flujo, luego dice el versículo 27, yo hablar de Jesús, ¿no? Vino por detrás y le tocó. Pero lo segundo que veo acá es el versículo 28. ¿Qué dice el verso? Porque decía, versículo 28, porque decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Número 3, lo que tengo que hacer es imaginar, visualizar, soñar, creer que se va a hacer algo, que voy a recibir el milagro. Ella simplemente lo estaba imaginando. La forma de ser sanada es solamente tocando el manto. Imagínate. Si hiciera esto, si tan solo hiciera esto, si lo único que tengo que hacer es esto, voy a conquistar, voy a llegar, voy a obtener. Eso es importante, amén. La imaginación en Cristo, los sueños en Dios. Si yo fuera un doctor, si yo fuera un pastor, si yo fuera esto, si yo fuera aquello, si tan solo lo hiciera, Dios te va a ayudar, te va a bendecir, va a cumplir tus sueños. Pero tiene que haber imaginación. No puede pasar tu vida todo el tiempo. Lleve al diario y nada de sueños, nada de nada. ¿Qué quieres hacer en tu vida? Te quiero decir algo. Tuvimos el receso con mi esposa de pasar 5 años sin celebraciones de aniversario después de que entramos al ministerio, ocupados totalmente. Pero después el Señor nos da el privilegio de poder tener la oportunidad y la bendición de salir con mi esposa unos días. Fue rico, fue chévere, fue una gran bendición. El Señor nos sorprende con tremendas cosas, amén. Él es poderoso. Yo me imaginaba cuándo será, yo soñaba cuándo lo voy a hacer, cuándo voy a llegar a esto, cuándo aquello. No se preocupe, llegará el momento. Dios tiene el momento reservado. Y no ponga excusas, pero es que no hay plata, pero es que estamos en la pandemia, pero es que hay aquello, pero es que hay esto. No importa, eso no son barreras, amén. Imagina, sueña
quiere ser un tripulante, quiere ser lo que sea, científico, astronauta, sueña en Dios y Dios te va a conceder. Eso fue lo que hizo que se realizara. Primero escuchó y luego empezó a crearse un mundo de cosas. Crea en tu vida un mundo de cosas. Si yo hiciera esto, fuera a la iglesia y fuera un pastor y predicara por el mundo y tal y tal. Crea cosas buenas, ¿no? Número 3. El número 3 está en el 27, mi hermano, devuélvalo un segundo. En el 27b dice la palabra del Señor, dice la Biblia, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué es el número 4? Número 4, perdón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tocar. Está bien, pero tiene otra forma. A ver, hermano Colocho, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ashley, ¿qué es lo que tengo que hacer? Venir por detrás y tocar. No, actuar. Amén. Después de que escucho, después de que imagino, ahora me muevo, porque si no me muevo, dice la Biblia, manda al pueblo, a los sacerdotes que den el paso. Y el mar se abrió cuando los sacerdotes tocaron. De lo contrario, no. Le decíamos a un hermano en la iglesia, él decía, pastor, yo quiero una moto. Tú tienes que dar el paso. Lo primero que tienes que hacer es ir a sacar la licencia. Lo segundo, o como quiera, lo segundo es ir a aprender a manejar. ¿Ya sabes? No, pastor. Bueno, entonces ¿para qué sueña? Empiece a hacerlo, amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Actuar, amén. Ahí. Yo quiero, mi amor, yo te voy a comprar una casa, te voy a bajar la luna, te voy a subir el sol. Pero todos los días levanta a las 10 de la mañana, roncando, durmiendo. Mi amor, ¿y cuándo es que va a traer la luna? Ya no tienes fuerza ninguna. Me salió en verso. Ya no tienes aliento de lunas, de nada. No, tienes que actuar. Amén. La señora dijo, escuchó, tomó la decisión, se imaginó. Ahora, esa imaginación tiene costo porque es que dense en cuenta que estaba rodeado Jesús ¿de quién? De cantidad de personas. La imaginación es algo fuerte. Y si tan solo traspaso esa barrera. Eso dijo Zaqueo. Yo quiero ver a Jesús, pero soy enano, soy chaparrito. Pero la única forma es subirme a ese árbol. Y subirse a un árbol no es tan fácil. Así que hay que soñar, pero hay que actuar. Amén. Se metió por entre la multitud, rompió. A mí me llama la atención las historias de Jesús, porque la gente a través de la fe hace cosas. La fe no es solamente imaginarse y ya, voy a mover la montaña de aquí para allá y de allá para acá y listo. No, si no hay acción, no hay creación. Amén. La fe es creer, pero al mismo tiempo actuar. Alabado sea Dios. Dice la Biblia, la fe sin obras es muerta. Ella tenía que creer, pero tenía que moverse. Y lo logró, lo hizo. Se fue hasta donde estaba Jesús y empezó a empujar a esa gente que estaba. Y ahí logró tocar, solo tenía que tocar un pitico, el borde del manto del Señor. Número 1, dejar de pecar, es lo que tengo que hacer. Número 2, oír. Número 3, actuar. Número 4, terminamos. No. Número 2, oír. Número 3, imaginar. Número 4, actuar. Y terminamos con esta. Número 5, cuidar. Amén. Cuidar. Aquí es bien importante esta. Nosotros tenemos que conservar. Cuidar habla de conservar. Y la relación entre Dios y nosotros es de conservación. Si no la conservo, si no la alimento, si no la cuido, se va a deteriorar, se va a acabar, se va a dañar.
Tienes que conservar y cuidar la relación entre pareja, entre hijos. Tienes que cuidarla, regarla. Cuidar habla de eso, hacerle mantenimiento. Quiero decirle que fue una experiencia muy hermosa con mi esposa. Y de acuerdo a la pregunta que si me volvería a casar después de esta experiencia, yo diría que sí. Amén. Entonces es esto. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. No lo dejes deteriorar. Amén. Porque si permite el deterioro en tu vida, después va a ser muy difícil. Después va a ser tremendo volver a estar en ese nivel que Dios te permite estar. Cuida lo que Dios te ha dado. Conserva lo que Dios. Coloca en práctica lo que Dios te ha dado. Alguno puede decir que no tiene nada de Dios. ¿Todos tienen algo de Dios en esta mañana? Consérvalo. Y a través de esa conservación, de ese cuidado, le estás mostrando a Dios que le ama. Amén. Colócate de pie, por favor. Gracias a los que están en Facebook. Amén. Colócala ahí fuerte. Gracias, Dios, por tus cuerdas de amor. Ora al Señor y dele gracias. Que pase el tiempo, sé que tu presencia cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, dile, cayeron sobre mí. Gracias, Padre, te amamos. Te amamos con todo nuestro corazón porque tú nos amaste primero, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, porque aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces siempre fiel. Gracias por este día que nos regalas, por esta semana que nos empieza hoy, Señor. Y venimos, Señor, para llenarnos de energía. Oro por cada familia en esta mañana. Te pido que los restaures, los levantes, los fortalezcas para que salgan con motivación allá a hacer las cosas bien, a no volver a pecar, a agradarte con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Mis amados del Facebook, Dios los bendiga, Dios les guarde. Gracias.